Buenas tardes, profesor Hans. Esta unidad me pareció muy interesante ya que nos lleva a los inicios de la profesión y partiendo desde que la profesión, la más antigua que se conoce es la del sacerdocio, que se realizaba, como sabemos, en el antiguo Israel, ya que los sacerdotes no solo realizaban funciones religiosas, sino también realizaban la función o la profesión como jueces y conciliadores entre el pueblo. Luego, después de eso, se evidencia que después de la revolución industrial se generó las especializaciones de las profesiones, también se generó el desplazamiento humano hacia las ciudades, la implementación de la máquina a vapor y la tecnología como medio de trabajo. O sea, ya empezó a ser más formal las profesiones. Como sabemos, la profesión se define como arte, oficio y ocupaciones que se desarrollan con especial destreza. Y hoy en día la profesión se forma mediante, valga la redundancia, mediante una formación especializada universitaria. Y también vimos que existen elementos de las profesiones, o sea, las profesiones deben contener unos elementos para que puedan considerarse profesión. Entonces, uno de los elementos es que la profesión tiene que ver con una dedicación a una actividad especializada, de la cual se debe tener conocimiento tanto teórico como práctico. Otra de los elementos de las profesiones es que el profesional siempre hará lo mejor para el desempeño de sus funciones. Otro elemento es la preparación especializada en el marco ético-social, que ya más adelante se ampliaría este concepto. Y un elemento también importante que es un sentido de pertenencia, es querer lo que yo hago, o sea, sentirme dueño de esa profesión, sentirme orgulloso. Me gustó la unidad ya que allí también nos plantean unas directrices de cómo se conforma una profesión. Entonces, una de esas directrices es que, como lo dijimos ahorita, tener funciones definidas. Saber, la profesión que yo ejerzo tiene que tener unas funciones que yo como profesional debo estar en la capacidad de realizar. Otro de las directrices es que los principios hay que tener, cada profesión debe tener principios que orienten a actividades, o sea, tener normas y deberes que regulen esa profesión, ¿sí? Esa profesión, esa práctica profesional. Otra directriz es que debe tener conocimientos, técnicas y actitudes identificables. Esto me dice que yo debo tener cosas exclusivas de mi profesión, ¿sí? O sea, que se identifique esa profesión por algunos aspectos exclusivos. Otra directriz es que el ejercicio reservado para personal preparado es un ejercicio reservado para personal preparado. O sea, en este punto pienso yo que es importante hacer énfasis hoy en día, porque cualquier profesional puede ser docente, por decirlo así, o sea, cualquier profesional lo pueden recibir en cualquier universidad o a veces en los colegios, cualquier profesión que puede dar matemáticas, cualquier profesional puede dar contabilidad, ¿sí? Entonces, o sea, es bueno, ¿sí? Que las otras profesiones tengan amplio campo en la docencia, pero a veces no tienen la preparación. Digamos, un profesional en cierta área no puede ser docente porque a veces no tiene la pedagogía, no tiene el método de enseñanza, no tiene la preparación de cómo son los estudiantes, sus actitudes, sus necesidades y su forma de aprendizaje. Entonces, a veces la educación yo pienso que no queda de calidad en ese campo, en esa forma. Otra directriz es que la formación a nivel superior es importante, ¿sí? Hay de pronto mucha gente que es empírica en su trabajo, en su profesión, pero es importante que se capacite, que tenga un nivel superior, porque pues el mundo va cambiando y asimismo, sí, todo el conocimiento, entonces es importante que tenga. Así de pronto ya tenga la práctica, es importante que la experiencia, ¿sí? Ya que la experiencia se una con la teoría. Entonces, esto cualifica la profesión. Y una directriz también es actitud profesional hacia quien recibe los servicios de dicha profesión.
no solo tener la teoría, sino practicar valores hacia quienes reciben nuestros servicios. O sea, no solo ver nuestra profesión como altruista, sino también verla como ver al que nosotros le demos, ¿sí? Nuestros clientes, por decirlo así, le demos nuestra calidad de profesión sea buena, ¿sí? O sea, los veamos a ellos o sea, le demos algo de calidad, ¿sí? Y otro directriz es sentido de servicio hacia la comunidad, crear beneficios a la sociedad, o sea, que mi profesión no solo sea para enriquecerme yo mismo, para yo estudiar, sino sea también que para beneficio de la comunidad, del entorno en donde yo vivo y pues de lógica para nuestra sociedad, para que pueda ser mejor. Con, con base a esto, ya miramos unas directrices, también hay unas características del profesional como tal. Sabemos que pues, a nivel educativo es importante esto, que lo manejamos en nuestros planes de clases, entonces también el profesional debe ser competente en saber ser, saber saber y competente en saber hacer, ¿sí? Entonces, en el ser, ¿en qué sentido? En que debe tener valores éticos, esto es muy importante. Saber es en la información conceptual, tener los conceptos. Yo no puedo decir, yo sé, yo soy una profesional tal y desconocer totalmente el tema. Y en hacer, pues ya es poner en práctica esos conocimientos que yo tengo. Otra de las características es independencia profesional. Entonces, esto se refiere a la independencia de criterio y personalidad, en el sentido de que hay que tener como dominio propio, ¿sí? O sea, no dejarse llevar por la multitud, sino tener la valentía de no dejarse violentar la norma de nuestra profesión. Que si a mí como profesional me exigen hacer algo que va en contra de mi ética profesional, o sea, yo tener la valentía de decir, no porque yo no estudié para hacer eso, sino sentir, o sea, tener la suficiente firmeza y no hacer. Y una de las más importantes que es importante es una visión humanista, ¿sí? Que esto ya es recordando que nosotros como cristianos debemos ser, debemos seguir nuestro modelo, que sabemos que el maestro pues nuestro Señor Jesús. Entonces como cristianos debemos saber cómo Él trató a la gente, cómo era Él como maestro, ¿sí? Cómo Él enseñaba, cómo trataba a las personas. Nosotros tenemos alumnos diariamente que no, o sea, que todos son seres individuales, únicos y diferentes, con diferentes necesidades, diferentes problemáticas. Entonces, nosotros mirar ese modelo a Jesús, cómo él trató a sus alumnos, a los discípulos que eran diferentes y cómo él buscaba el beneficio de los demás antes del beneficio propio. Recordemos lo que dice Filipenses, que él dejó su trono, ¿sí? Dejó de ser rey para venir ¿qué? Venir acá a entregarse por nosotros para poder que nosotros podamos ser salvos. Entonces es importante que nosotros como docentes tengamos nuestro modelo de maestro que es Cristo Jesús. Y para terminar, profe, quiero recordar las palabras, ¿sí? Que leí en el libro, muy buen libro, Consejos para Maestros, Padres y Alumnos, en la página 76, que nos dice así: los hábitos y principios de un maestro deben ser considerados como de importancia aún mayor que su preparación literaria. Si un cristiano sincero sentirá la necesidad Si es un cristiano sincero, sentirá la necesidad de tener igual interés en la educación física, mental, moral y espiritual de sus alumnos. A fin de ejercer la debida influencia, debe tener perfecto dominio de sí mismo. Su corazón debe estar abundantemente imbuido de amor hacia sus alumnos, y ello se notará en sus miradas, palabras y actos. Debe tener firmeza de carácter y entonces podrá tanto amoldar la mente de sus alumnos como instruirlos en las ciencias. Dice, la primera educación de los jóvenes modela generalmente su carácter para toda la vida. Los que trata con los jóvenes deben ser muy cuidadosos al desarrollar las capacidades de la mente, a fin de saber mejor cómo dirigir sus facultades para que la ejerzan de la manera más provechosa. Entonces, este mensaje nos lleva a reflexionar de que nosotros debemos que primero prepararnos nosotros que
aparte de prepararnos profesionalmente y solo conocimientos, sino o sea, debemos prepararnos, entregarnos a Jesús cada día, cada vez que vamos a tener nuestras clases, sino que debemos que mostrar amor y no solamente de pronto hablarlo, sino que mostrarlo, o sea, por precepto y por ejemplo. Profe, muchas gracias, que Dios le bendiga.